Me dicen si ven mi pantalla. Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que a ustedes los desvela, ¿verdad? Que es el tema del complemento. ¿Por qué los desvela? Porque entonces ustedes empiezan a complicarse la vida y a pensar que todo eso hay que aprendérselo de memoria, que si C1Q, que si C1R, que si C1S, que si MAC, pero resulta que no. Yo tengo que aprender a entender el sistema de complemento y si yo aprendo a entender el sistema de complemento, pues entonces ya yo tengo resuelto el problema. Voy a ver toda una serie de generalidades, las vías de activación, vía clásica, vía de las lectinas, los receptores, las funciones biológicas del complemento, cómo se regulan esas cascadas y qué pasa, qué enfermedades se producen cuando se altera, ¿verdad? Estas vías del complemento. Entonces, si fuéramos a hablar del sistema del complemento, como siempre, de lo primero que tenemos que hablar es de la historia. Y si bien el primero que vio que en el suero había unas sustancias que lisaban las bacterias fue Nuttall, el primero que caracterizó y estudió, digamos, a profundidad este sistema fue Charles Bordet, ¿verdad? Encontró, eso fue en el año 1889, que en el suero había un factor que era termolábil, ¿verdad? Que él lo llamó alexina, que complementaba la actividad bacteriolítica de los anticuerpos. Recordemos que cuando se sube la temperatura, ¿qué pasa con las proteínas? Sufren un proceso que se llama ¿cómo? Desnaturalización, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando él calentaba el suero, ¿verdad? Se perdía este efecto. Eso más sus descubrimientos en la obtención de una vacuna contra la difteria le valieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1919. Fue Ehrlich, Paul Ehrlich, quien es considerado también otro de los padres de la inmunología, ¿verdad? El que le dio el nombre de complemento, ¿verdad? Ehrlich también recibió un premio Nobel de Fisiología y Medicina por los aportes que hizo en el conocimiento, en este caso pues en este caso en inmunología, pero en realidad lo que le valió el premio Nobel fue que él descubrió un medicamento que se podría utilizar o que se utilizó en el tratamiento de los pacientes con sífilis, que para aquel momento también era una causa grave de enfermedad. Si vamos a conceptualizar qué cosa es el sistema del complemento, pues entonces podemos decir que es un conjunto de proteínas funcionalmente relacionadas, ellas interactúan unas con otras de una manera altamente regulada. Estamos hablando de una cascada. Como estamos hablando de una cascada, por eso es unas con otras. Es como cuando cojo y ordeno las fichitas del dominó y le doy a la primera y todas caen, ¿verdad? Pero de una manera altamente regulada. ¿Por qué tiene que ser de una manera altamente regulada? Porque yo necesito que este sistema se active para eliminar los microorganismos, pero que bajo ningún concepto se vaya a activar sobre las células propias, porque si se activa sobre las células propias, pues entonces produce una destrucción, ¿verdad?, de los tejidos propios y eso no es lo que yo quiero. Y vamos a ver que además este sistema del complemento va a ser el responsable de que se produzcan muchas de las funciones biológicas, tanto de la respuesta innata como de la respuesta adquirida. Si miramos acá, ¿cuáles son las proteínas que forman parte de este sistema del complemento? En esta primera aproximación, digamos, al tema, miren que me aparecen, primero que todo, unas que permiten la unión, ¿verdad? Unas que van a reconocer, en este caso, la unión del antígeno con el anticuerpo, como es la proteína C1Q. Después vamos a ver que esta proteína C1Q es la primera proteína que reconoce el anticuerpo unido al antígeno cuando se activa lo que es la vía clásica del complemento. Hay otras, ¿verdad?, que reconocen la presencia de manosa sobre la superficie, en este caso de los microorganismos, ¿verdad?, como la MBL.
Hay muchísimas que tienen actividad enzimática, que su función va a ser, en este caso, activar, ¿verdad?, los componentes de la cascada del complemento, y en este caso son, por ejemplo, C1R, C1S, ahí está el C2B, etcétera, ¿verdad? Hay otras proteínas que se unen a la membrana y actúan como oxoninas, es decir, se unen a la membrana de los microorganismos y van a, de alguna manera, marcar estas membranas para que, si por algún motivo no se llega a el final de la cascada y no se produce, en este caso, la lisis osmótica del microorganismo, pues por lo menos que estos queden marcados para poder ser fagocitados por las células, ¿verdad?, de la respuesta innata. Hay otros, como... Pregunta. Señorita, dime. O sea que se llaman así pues, precisamente porque causan opsonización. Es correcto, sí señora, y si ustedes hicieron juiciositos la tarea de pintar las células, vieron que había muchas de estas células, neutrófilos, macrófagos, basófilos, mastocitos, etcétera, que tenían receptores para componentes del complemento. ¿Ok? Sí, doctor. Aquí solamente se los estoy presentando, después yo les voy a explicar todo esto. Hay otros que son mediadores de inflamación, ¿verdad? Son las famosas anafilotoxinas, C5A, C3A, C4A, que estoy segura que no es la primera vez que se las oyen ustedes mencionar. Hay otras que forman algo que se conoce como el complejo de ataque a la membrana o el famoso poro, que es lo que termina produciendo la destrucción de los microorganismos. Hay toda una serie de receptores para complemento y, no menos importante, hay un sinnúmero de proteínas que regulan la activación del complemento para que la activación del complemento se dé solo sobre la superficie de células extrañas y no sobre la superficie de células propias. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las vías de activación del complemento. Y se describen 3 vías para la activación del complemento. La vía clásica fue la primera que se describió, ¿verdad? Y se dice que es dependiente de anticuerpos, es decir, se necesita la unión de un antígeno con un anticuerpo para que se produzca, en este caso, la activación de la vía. Vamos a ver que, como todo en esta vida, hay excepciones. La vía de las lectinas y la vía alternativa, que son independientes de anticuerpos. Pero miren que no importa cuál es la vía. ¿Qué es lo que va a pasar? Cualquiera que sea la forma en que se active, se van a activar unas convertasas que se llaman, que son las convertasas de C3, por ejemplo, y las convertasas de C5, que son fundamentales para que se active C3 y para que se active C5, y después que se activa C5, entonces se une con otros componentes como son el C6, el C7, el C8 y el C9 para que se forme algo que se conoce como el complejo de ataque a la membrana, que no es otra cosa que un poro, un orificio que se coloca o se realiza o se inserta sobre la superficie del microorganismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Miren que Doctora. da lo mismo que sea vía clásica, que sea vía alternativa, que sea vía de las lectinas. ¿Cuáles son las consecuencias de que se active el complemento? Uno, la más importante, lisis del microorganismo, ¿verdad? Lo que queremos afinar es detener ese microorganismo. ¿Y cómo? Pues si muere, pues no hay mejor detención que esa. Pero además, ya dijimos que habían unas proteínas, ¿verdad?, que son estas, que son las mediadoras de inflamación, las anafilotoxinas. Por lo tanto, también se genera una respuesta inflamatoria. Y también dijimos que habían unas, que eran C4B y C3B, que venían y se pegaban y opsonizaban a los microorganismos, y por lo tanto también va a haber opsonización. Y por último, y no menos importante, aunque este lo van a extender cuando veamos los receptores, producto de la activación del complemento se produce aclaramiento de los complejos inmunes. Vamos a ver que si los complejos inmunes no son aclarados, si los complejos inmunes no son eliminados de la circulación, un complejo inmune es un antígeno unido con un anticuerpo,
pues eso puede tener consecuencias para la salud, ¿verdad?, de los individuos. Hasta ahí se los voy presentando. Vamos entonces a revisar cómo se activan cada una de las vías. Ojo, ustedes no se tienen que aprender esto, ni siquiera como el cuento de la Caperucita Roja y el lobo. Ustedes tienen que entender esto para que puedan entender todo lo demás, ¿verdad? Pero no es objetivo de la asignatura que ustedes se aprendan de memoria la cascada de activación del complemento. Pero sí es importante que ustedes sepan que, pues, en condiciones fisiológicas normales, para que se active la cascada de la vía clásica, tiene que haber interacción antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Vamos a ver después que hay excepciones, ¿verdad? Porque en esta vida y en biología, la biología es la ciencia de las excepciones. Pero digamos que en el 99.9 de los casos, para que se active la vía clásica, se necesita un antígeno unido a un anticuerpo. Pero no cualquier anticuerpo, un anticuerpo IgM o un anticuerpo IgG, si vamos a ser específicos, IgG1, IgG3, pero no les voy a pedir tanto. IgG, ¿verdad? Tiene que haber al menos una inmunoglobulina M unida a antígeno o al menos 2 inmunoglobulinas G unidas al antígeno. ¿Por qué 1 y 2? Porque este es un pentámero. Si ustedes miran aquí, por defecto ya tengo 5 porciones FC y se dice que es el fragmento cristalizable o fragmento contante. Se dice que tiene que haber al menos 2 porciones FC, ¿verdad? Entonces la IgM ya en una solita molécula ya tiene 5, pero la IgG necesita 2. Entonces, no solamente es el anticuerpo, sino que es el anticuerpo unido a el antígeno. Y hay algunas excepciones, las micobacterias, hay algunas proteínas virales, las proteínas C reactivas y hay algunos derivados bacterianos que pueden activar la vía clásica, ¿verdad? En ausencia de esto, pero vuelvo y repito, son el 0,0.1%. Se los traigo para que cuando se están leyendo, sobre todo los que les gusta leer y se lo encuentran, pues no se sorprendan, pero realmente no es la regla, es la excepción. En el caso de la vía clásica, una vez que se ha unido el antígeno con el anticuerpo, hay una primera molécula, que es la molécula 1, C de complemento, 1, porque es la primera, ¿verdad? Que va a estar formada por C1Q, que es esta que parece un pulpito, que es la que reconoce el anticuerpo unido con el antígeno, y que una vez que lo reconoce, activa AC1R y AC1S. Miren acá. Esta es la bicapa lipídica, este es el anticuerpo unido al antígeno, llegó C1Q, reconoció el anticuerpo unido al antígeno, se activó C1R, se activó C1S y C1S a su vez me activa a C4. Se libera C4A y me queda C4B, pero eso no importa, lo importante es que se activó C4, que como consecuencia de la activación de C4 se rompe un enlace que tiene esta molécula, que es el enlace tioéster, y que expone estos grupos funcionales que le van a permitir a esta molécula generar uniones que van a ser uniones covalentes con la superficie del patógeno. Quiere decir que si por algún motivo llega solamente hasta acá la cascada, porque los microorganismos, vamos a verlo en semana 8, desarrollan mecanismos para evadir la respuesta inmune, pues no importa, porque de todas maneras, aunque llegue hasta aquí nada más, va a quedar opsonizada o marcada la bacteria para que después se la puedan fagocitar. Pero si no, si sigue, pues entonces se activa C2, se libera C2B, queda C2A. Esta es la convertasa C3 de la vía clásica, que transforma el C3 en C3A y C3B. Recuerden que C3A es una anafilotoxina, va a generar una respuesta inflamatoria, lo mismo que C4, aunque C4 es muy poco potente, ¿verdad? C3A y C5A son más potentes. Y un fragmento de C3B unido a C4B-C2A forma la convertasa C5 de la vía clásica. Acá, esto mismo, de nuevo, vuelvo y repito, sin ser objetivo que ustedes aprendan si C4A, si C4B, si C2A, no. ¿Qué tienen que saber? Tienen que saber que para que se active la vía en el 99.99% de los casos tiene que haber interacción de un anticuerpo con un antígeno. Una vez que se da la interacción antígeno-anticuerpo, la molécula de C1 reconoce esta interacción antígeno-anticuerpo, se activa la molécula de C4, liberando una anafilotoxina y quedando un fragmento que se llama C4B pegado o unido a la superficie del microorganismo.
que se activa C2 y el fragmento de C2 que se une a C4 me forma este C4BC2A la convertasa C3, que transforma la molécula de C3 en C3A y C3B, que también vamos a ver que se puede unir por unión covalente a la membrana del microorganismo y que si un fragmento de este C3 se une acá, se forma la convertasa C5 que transforma C5 en C5A y C5B. Recuerden que C5A es una anafilotoxina, va a generar una respuesta inflamatoria y C5B va a formar parte del complejo que se llama de ataque a la membrana. Vamos a vernos un videito de la activación de la vía clásica. Con esto quizás les pueda ser mucho más fácil, ¿verdad? Vuelvo y repito, que sea objetivo que ustedes se lo aprendan de memoria. En el primer paso se forman complejos antígeno-anticuerpo. La proteína C1 posee la subunidad C1Q. C1Q interactúa con la región FC de las inmunoglobulinas. Esto provoca una activación de las subunidades C1R y C1S. C1S actúa sobre C4 y C2. Genera C2A y C2B. C4A y C4B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana. C2A se une a C4B. El resto difunde hacia el plasma. Al complejo formado por C4B y C2A se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3A y C3B. C3A es una anafilatoxina. Difunde hacia el plasma. C3B se unirá a la membrana formando el complejo C4B2A3B. El complejo C4B2A3B actúa sobre C5. Genera C5A y C5B. C5A difunde hacia el plasma. C5B se unirá a la membrana. Luego C6 se unirá con C5B. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. ¿Listo? Bueno, así es como se da la activación de la vía clásica. Vamos a ver que hay otra vía que es muy parecida y que lo único que cambia es, digamos, esta primera parte, ¿verdad? Que es la vía de las lectinas. Si miramos acá, esta es la molécula de C1, ¿verdad? Miren que la molécula de C1 se une al anticuerpo que está unido al antígeno sobre, en este caso un anticuerpo IgM, sobre la superficie del microorganismo. Para que se active la vía de las lectinas, tiene que unirse la lectina ligadora de manosa o proteína ligadora de la manosa a los residuos de manosa que están sobre la superficie del microorganismo, o la ficolina a los residuos, por ejemplo, de N-acetilglucosamina que están presentes en la pared de la bacteria. Miren que no hace falta interacción antígeno-anticuerpo, es directamente esta
molécula la que reconoce residuos que se les llaman patrones moleculares asociados a patógenos, esos patrones moleculares que van a estar presentes en la superficie de los microorganismos. Y una vez que son reconocidos, pues se activan estas proteínas que tienen actividad enzimática, las MASP, y esto va a traer como consecuencia que se active la vía de las lectinas, una vía que por demás, como vamos a ver ahora ya en el video, es idéntica a la vía clásica. Entonces se puede activar por la unión de la lectina unidora de manosa, carbohidratos que están sobre la superficie del microorganismo, unión de las ficolinas a los patrones moleculares asociados a patógenos, e incluso se dice que la inmunoglobulina unida antígeno la podría activar, aunque, vuelvo y repito, esta sería la excepción de la regla. Vamos a ver entonces el videito de cómo se da la activación de la vía de las lectinas. En el primer paso, la proteína MBL reconoce y se une a carbohidratos de las superficies celulares de microorganismos. Esta proteína posee a las proteínas asociadas llamadas MASP1 y MASP2. Estas se activan de forma análoga a C1Q en la vía clásica. MASP2 actúa como CQS y genera C4A, C4B, C2A y C2B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana. C2A se une a C4B. El resto difunde hacia el plasma. La vía sigue adelante como en la vía clásica. Al complejo formado por C4B, C2A se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3A y C3B. C3A es una anafilatoxina. Difunde hacia el plasma. C3B se unirá a la membrana, formando el complejo C4B2A3B. El complejo C4B2A3B actúa sobre C5. Genera C5A y C5B. Luego C6 se unirá con C5B. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bitapa lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo, generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. ¿Listo? Bueno, si ustedes pudieron ver entonces, la vía es, por lo demás, muy parecida. Lo único que cambia es, pues, la primera parte en cuanto a la activación. La vía alternativa recibe su nombre porque precisamente va a tener la característica de que fue descubierta después de la clásica. Bueno, la de las lectinas mucho después, pero bueno, la alternativa a continuación de la clásica, como ya había una vía clásica, pues entonces por eso le pusieron vía alternativa. Es una vía que normalmente se activa en ausencia de unión antígeno-anticuerpo. Las bacterias, los virus, las toxinas, etcétera,
sobre ellas se va a depositar la molécula de C3 activada. Ahora, ¿quién es la molécula de C3? La molécula de C3 es una proteína que se llama la proteína C3 del complemento, que es una proteína que está circulando normalmente por la sangre. Yo puedo ahora mismo, yo cojo mi recetario y digo, cuantificación de C3 complemento. Y dependiendo del laboratorio donde se lo haga mi paciente, me va a traer que es un valor entre 80 y 120 o 140 miligramos por decilitro. Es decir, es una proteína que está ahí. Pero es una proteína que puede sufrir hidrólisis espontánea, puede activarse espontáneamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso después. Puede activarse espontáneamente y unirse a la superficie de los microorganismos. Y cuando esto sucede, pues después a ella se le unen otra serie de proteínas como el factor B, el factor D, la proteína, etcétera, para formar convertasa C3, para después formar convertasa C5 y que posteriormente se active la vía común. Miren que por lo general es la unión de ese C3b en la membrana, ya sea de bacterias gram positivas, de bacterias gram negativas, de parásitos como el tripanosoma, de virus, de células infectadas por virus, etc. Este C3b, ¿de dónde salió? De la hidrólisis espontánea de C3, pero también las excepciones, la IgA, la IgE o la IgG4 unida a antígenos me pueden activar vía alternativa. La proteína C reactiva, las células tumorales, los medios de contraste iodados. Este es el peligro cuando me hago un estudio, ¿verdad? Contrastado. Y por eso es que cuando, si ustedes tienen algún familiar que se ha hecho un estudio contrastado, ustedes saben que la noche antes le mandan a colocarse una ampolla de corticoides precisamente como inmunorregulador, inmunosupresor, los cristales de ácido úrico y el veneno de cobra y de abejas. Y el problema de la activación de la vía no es sino la respuesta inflamatoria que se desencadena producto de la activación de la misma. Entonces, este C3 que se hidrolizó espontáneamente o incluso que pudo haber sido generado por la vía clásica, cuando se une a otras proteínas, forma la convertasa C3 de la vía alterna. Miren que esta molécula de C3, a semejanza de la molécula de C4, va a tener la característica de que una vez que ella se activa, expone unas moléculas que le permiten crear uniones covalentes, ya sea con grupos amino, con grupos hidroxilo, es decir, con proteínas o con carbohidratos sobre la superficie del microorganismo, de manera que ellos quedan como si fueran un ancla. Acuérdense que les dije que C3 y C4, además de todo lo demás, pueden opsonizar o marcar a la célula. Ese C3b, ese C4b, me marcan al patógeno para que si él por algún motivo logra evitar que se forme el complejo de ataque a la membrana, de todas maneras pueda ser fagocitado. Ahora, ¿qué pasará con las células propias si yo estoy hablando de que ese C3 se genera espontáneamente? Bueno, en patógenos, ese C3b se une con el factor B y continúa pues la cascada. Pero en las células propias tenemos toda una serie de factores, como el factor I, como el factor H y otros que vamos a ver más adelante, que evitan que ese C3b, una vez que él se una, continúe la cascada, uniéndose a BB. Por el contrario, se inactiva y se forma IC3b, que es C3b inactivado. Entonces vamos a ver el cuento de cómo es la vía alterna. Ojo, vuelvo y repito, esto no es objetivo que ustedes se lo sepan. Ese C3 que se pudo haber generado por hidrólisis espontánea se une con el factor B, en presencia del factor D se transforma el factor B en BA y BB queda unido, convertasa C3 de la vía alternativa, transforma el C3 en C3A, C3B, que se puede unir a la superficie del patógeno y sobre esta entonces formar más convertasa C3 estabilizada por la properdina. Miren que lo importante aquí es que se están liberando estas anafilotoxinas que me van a generar una respuesta inflamatoria y cuando un fragmento de C3 se une acá, entonces se forma la convertasa C5 de la vía alternativa que transforma C5 en C5A y C5B. Vamos a ver entonces el videito de cómo se da la activación de la vía alternativa. La vía alterna se activa independientemente de la presencia de anticuerpos. C3.
sufre una hidrólisis, produciendo C3b y C3a. Si se recuerda, C3b es también un producto intermedio de la vía clásica. Formado por C4b y C2a, se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3a y C3b. Por ende, la vía alterna puede ser activada como secundarismo de la vía clásica, o también por la activación inducida o espontánea de C3. C3b se une a antígenos presentes en las membranas de las células blanco. También puede unirse a células normales, pero allí la abundancia de ácido siálico inhibe su acción. Una vez unido C3b al antígeno, el factor B puede adherirse a C3b formando el complejo C3b-B. De esta manera, el factor D puede actuar sobre el factor B clivándolo y formando los fragmentos BB y BA. El fragmento B queda unido a C3b formando el complejo C3b-BB. Para funcionar correctamente, se requiere que la proteína properdina se una a este complejo o de lo contrario se desarma y se inhibe. Al conjunto de estas moléculas unidas se les conoce como convertasa de C3. Su función es generar más cantidad de C3b y C3a, tal como sucedía en la vía clásica. Otra C3b puede unirse a la convertasa de C3. Cuando lo hace, ésta se convierte en convertasa de C5. El nuevo complejo C3b-B-B3b más properdina produce C5a y C5b a partir de C5. A partir de aquí, el camino a seguir es el mecanismo en común de las tres vías. C6 se unirá con C5b. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bitapa lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo, generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. Digamos que la parte más fácil de imaginarnos es quizás esa última, ¿verdad? Porque además ya se la han explicado en cada uno de los videos. ¿Qué pasa después que se genera este C5b? Se forma algo que se conoce como el complejo de ataque a la membrana. Ese complejo de ataque a la membrana, ya sea que se activó la vía de las lectinas, que se activó la vía clásica, que se activó la vía alternativa, va a generar el C5b, que se une con el C6, con el C7, con el C8, con el C9, y forma el, como les decía, complejo de ataque a la membrana, que va a generar la lisis del microorganismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Esto es una foto en la vida real de todos los huequitos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, o para decirlo científicamente, todas las lesiones que ocurrieron en la membrana producto de la activación del complemento. Todos estos son complejos de ataque a la membrana, ¿verdad? Que se generaron y que permitieron que entrara agua, que salieran iones y que hubiera una lisis osmótica de la célula. ¿Por qué? Porque el C5b se unió con el C6, se unió con el C7, se unió con el C8, se unió con varias moléculas del C9 y formó esto, el complejo de ataque a la membrana. Listo. ¿Listo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno,
aquí más de lo mismo. Acuérdense que se liberó C5A, ¿verdad? C5A, que es la anafilotoxina. C5B se unió con C6, con C7, con C8, con varias moléculas de C9 y formó el poro que permitió que, en este caso, ellos entrara agua, salieran potasio, aminoácidos, ATP, etcétera, y se produjera la lisis, en este caso, de los microorganismos. Entonces, miren que independientemente de la vía, ¿verdad? Sea vía clásica, anticuerpo, unido con el antígeno, vía alternativa, activación espontánea de C3, que se une al microbio, o vía de las lectinas, proteínas ligadoras de la manosa, que se unen a los residuos de lectina sobre la superficie del microorganismo. Lo primero es que se tiene que, en este caso, activar algo que es la convertasa C3, no importa de qué vía, que va a transformar el C3 en C3A y C3B. C3A, que es anafilotoxina y me va a generar inflamación. Y C3B, que queda sobre la superficie del patógeno para opsonización y fagocitosis. Después vamos a ver que va a generarse la activación de la convertasa de C5, que transforma C5 en C5A y C5B. Recordemos que C5A también es una anafilotoxina y va a generar una respuesta inflamatoria, y que C5B se va a unir con C6, con C7, con C8 y con C9 para formar el complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver que hay toda una serie de receptores para complemento que me permiten a mí entender esas funciones biológicas que tiene el complemento, ¿verdad? Vamos a ver esos receptores. Ya ustedes los habían de alguna manera pues revisado, muchos cuando estudiaron las células, cuando las pintaron. Son el receptor de tipo 1 o CD35, el receptor de tipo 2 o CD21, los receptores de tipo 3 y 4, también conocidos como CD11B, CD18, CD11C, CD18, son moléculas que pertenecen a la familia de las integrinas, ¿verdad? De las beta-2 integrinas en este caso, y los receptores de las anafilotoxinas. ¿Quiénes expresan CR1? El eritrocito, los linfocitos B y T y los neutrófilos. ¿Para qué les sirven? Bueno, fagocitosis, ¿verdad? Quimiotaxis, y en el caso de la expresión de CR1 sobre el eritrocito, vamos a ver al final que está relacionado con el aclaramiento de los complejos inmunes. ¿Quiénes expresan CR2? La folicular dendrítica, el linfocito B y las células del epitelio nasofaríngeo. Miren que este marcador es la puerta de entrada del virus del Epstein-Barr. Ustedes saben que el virus del Epstein-Barr produce una faringoamigdalitis, ¿verdad? Muy parecido a la faringoamigdalitis bacteriana, pero en este caso muy particular, que incluso puede desencadenar carcinoma nasofaríngeo y en el caso de los linfocitos B, linfoma de Burkitt, ¿verdad? Este marcador va a permitir que la folicular dendrítica atrape los complejos inmunes para que se los deje ahí, se los retenga el linfocito B. Recuerden que esta folicular dendrítica le puede dar segunda señal al linfocito B, y además va a ser un marcador o un receptor que le va a servir para activación del linfocito B. CR3 y CR4 ya les dije que son moléculas que pertenecen a la familia de las integrinas, son moléculas de adhesión celular. En el caso del CR3 se expresa en el macrófago, en el monocito, en el neutrófilo y en la NK. El CR4 en el neutrófilo, en el monocito y en las plaquetas. Y van a estar relacionados con las funciones de fagocitosis y de quimiotaxis, porque estas moléculas van a mediar tanto la adhesión entre los leucocitos como la adhesión de los leucocitos al endotelio vascular. Y por último, tenemos los receptores para anafilotoxinas. ¿Quiénes expresan receptores para anafilotoxinas? En el caso de C3A, el basófilo, el mastocito, el músculo liso y el endotelio. En el caso de C5A, más que todo, basófilo y mastocito. ¿Para qué van a expresar estas células, estos receptores? Bueno,
es lo que hace que el mastocito o el mastocito se degranule y libere histamina, tanto mediado por C3A como por C5A, porque miren que aquí dice todas las anteriores, produce aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso. Y en el caso del C5A, además, es quimiotáctico de leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos, ¿verdad? Y también va a servir como oxonización, además de todas estas funciones que se describen acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, doctora. Bueno. Entonces, hablamos de 4 funciones biológicas del complemento. Cuando les puse la primera diapositiva, les dije, ¿qué pasa después que se activa el complemento? Lisis del microorganismo, opsonización, inflamación y aclaramiento de complejos inmunes. Ahora, yo los exhorto a que ustedes hagan un rewind y me digan, lisis del microorganismo. ¿Quién lisa el microorganismo? ¿Cómo se llama eso que se forma que lisa el microorganismo? El complejo de ataque a la membrana. El complejo de atraca a la membrana. Es correcto. ¿Y quiénes son los que opsonizan? C3B. ¿Y quién más? C5B, C4. C C4. y C7. C4, C4B y C4B y C3B son los que más famosos son opsonizando, digamos. La inflamación, ¿por quién está mediada? C5A y C3A. C5A y C3A, la anafilotoxina. También C4A, pero no tanto, ¿verdad? Y bueno, esta no se las he explicado. Vamos a dejarla ahí. Lisis de microorganismos. Recuerden que cuando se forma el complejo de ataque a la membrana, se forma un hueco, ¿verdad? Y por ese hueco se entra agua, se salen iones y ¡pum! Estalló el microorganismo. Opsonización. Las bacterias ni bobas que son, ellas desarrollan sus mecanismos para evadir todos los mecanismos de defensa, incluido la activación del complemento, pero si no se logra formar el MAC, quedan marcaditas con el C3B, con el C4B y con otras moléculas, pero bueno, yo les voy a hablar de estas dos y estas pueden ser reconocidas por esos receptores que están sobre las células fagocíticas, sobre todo neutrófilo, monocito, macrófago, y se produce la fagocitosis de estas bacterias. Respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria vamos a ver que va a traer como consecuencia, por un lado, a nivel del endotelio, que aumenten la expresión de moléculas de adhesión celular, como por ejemplo las selectinas, que son las que median el rolling o el rodamiento, ¿verdad?, de los leucocitos sobre el endotelio vascular. Hay liberación de factor de von Willebrand para que no se dé la agregación, en este caso plaquetaria. Se produce interleuquina 6, que es una citocina proinflamatoria, y hay producción de quimiosinas que van a mediar la migración dirigida de los leucocitos. Esos leucocitos se van a mover por quimiotaxis, se le van a activar toda una serie de mecanismos de estallido respiratorio, van a liberar moléculas como los leucotrienos, los tromboxanos, e incluso se ha visto que se aumenta la vida media de estos polimorfos nucleares. Y a nivel del músculo liso, va a traer contracción, aumento de la permeabilidad vascular y edema, que recuerden que son pues lo que me da los síntomas y los signos típicos de la respuesta inflamatoria, rubor, calor, edema, ¿verdad? Y todo esto, más que todo, por la liberación de histamina en estas células como son los mastocitos o como puede ser el basófilo. Y por último y no menos importante, solubilización y aclaramiento de inmunocomplejos. Se sabe que cuando las moléculas de C3B o C4B se pegan al anticuerpo o al antígeno que está formando parte de un inmunocomplejo es un anticuerpo unido con un antígeno, eso aumenta la solubilidad de estos complejos. Pero además permite que puedan unirse a la molécula de CR1 en la superficie del eritrocito y que cuando este eritrocito llegue al vaso o al hígado y sea eliminado, pues entonces se lleva con él, por decirlo de alguna manera, esos inmunocomplejos que si no son removidos de la circulación, si los inmunocomplejos quedan circulando en la sangre, esto puede traer como consecuencia la aparición de enfermedades como por ejemplo, vamos a ver al final, el lupus eritematoso sistémico, ¿verdad?
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, hay otras funciones de complemento para los que les gusta leer. Ellos neutralizan virus, producen quimiotaxis de células madres hematopoyéticas, sobre todo C5A y C1. C5A se ha visto relacionado con la regeneración hepática, en este caso desencadenando la mitosis de los hepatocitos. En el caso de C3A, neurogénesis y formación de sinapsis. En el caso de C3A y C5A, proliferación y diferenciación de linfocitos T, coestimulación de linfocitos T por unión del antígeno con C3D o C4D a CD21, migración y adhesión del trofoblasto por el C1Q o C1S, activando la transición de cartílago a hueso. Vamos a ver entonces ahora una de las cosas más importantes, y es por qué en condiciones fisiológicas tenemos que regular la activación del complemento. ¿Qué pasará cuando esta activación no se da de la manera adecuada? Pues puede pasar esto o puede pasar esto, ¿verdad? Cuando no hay regulación de la activación del complemento, son dos enfermedades que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Miren que entonces, acuérdense que ese C3, por ejemplo, de la vía alterna se genera de manera espontánea, ¿verdad? Y él viene y se pega a esta, que es la verdecita, la bacteria, y viene factor D, viene factor D, viene la propetina y se activó la vía alterna. Pero cuando ese mismo C3b viene y se pega a la superficie propia, porque no tendría por qué no pegarse, ¿verdad? No tendría por qué no unirse si son uniones con grupos amino y con grupos hidroxilo y esos están presentes en la superficie de la célula propia. Llega entonces el factor H, llega entonces el factor I y toda otra serie de factores y inactivan ese C3b, de manera que no se pueda dar formación del complejo de ataque a la membrana sobre la superficie de las células propias. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señora. Bueno, entonces hay toda una serie de proteínas solubles y hay toda una serie de proteínas de membrana que regulan la activación del complemento, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esas proteínas solubles. Primero que todo tengo uno que es el inhibidor de C1, ¿verdad? Que es el que impide la activación espontánea de la vía clásica. Acuérdense que para que se active la vía clásica tiene que haber unión antígeno-anticuerpo. Hay otras moléculas como la proteína de unión AC4, C4BP, B de binding de protein, el factor I, el factor H, ¿verdad? Que si ustedes miran se une al C4 o al C3, ¿verdad? C4B, C3B, todos estos componentes recuerden que forman parte de las convertasas, tanto de las convertasas C3 como en el caso del C3B de las convertasas de C5. Entonces yo lo que estoy tratando es de regular que no se forme convertasa o de C3 o de C5. El inhibidor de anafilotoxina, su nombre me lo dice, por supuesto, me va a inhibir las anafilotoxinas porque si yo manejo estas moléculas y si yo no las controlo, pues entonces se da una respuesta inflamatoria exagerada. Y tengo además proteínas solubles como la proteína S, conocida también como vitronectina, o la SP4040, conocida también como closterina, que van a inactivar, ¿qué cosa? Van a impedir que se forme espontáneamente, ¿qué cosa? Sobre las superficies propias. Este C5B, C6, C7, ¿para dónde va? ¿A formar qué? El ataque a la membrana, ¿no? El complejo de ataque a la membrana. Esto, ojo, es sobre las superficies propias. Y vamos a ver que este C1 inhibidor, ¿verdad? Además de regular, ¿verdad? O de inhibir la activación espontánea del complemento, también inhibe la formación de la bradicinina. ¿Alguien sabe qué cosa es la bradicinina y para qué sirve? Ajá. ¿Alguien sabe? Y si no saben, pregúntenle a Siri. La verdad no sé, doctora. Pregúntenle a Siri, ¿qué cosa hace la bradicinina? Eso se lo dio la doctora Nora en tercer semestre. ¿Qué dice Siri? ¿Qué hace la bradicinina? Causa vasodilatación.
Causa vasodilatación. ¿Qué más? ¿Qué más? Aumenta la permeabilidad y disminuye la presión arterial. Es correcto. Recuerden que la bradicinina, ¿verdad? Causa todo eso. Y si causa todo eso, ¿qué me generará? ¿Esto o esto? Cuando hay un déficit del C1 inhibidor, del que la regula, ¿será esta o será esta enfermedad? ¿Cuál de las dos será? ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes me dicen que causa vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, ¿cuál de las dos será? ¿Qué creen ustedes? ¿Uno o dos? La 2, doctora. Pues La la dos. 2, la cara hinchada. La 2, la cara hinchada, no, la cara hinchada es la 1. La cara hinchada es la 1 y es precisamente eso. El déficit de C1 inhibidor produce una enfermedad que se conoce como angioedema hereditario o edema angioneurótico hereditario. ¿Hereditario por qué? Porque tiene una herencia autosómica dominante. Por lo tanto, pueden ir a buscar antecedentes familiares a no ser que sea una mutación de novo. Y precisamente como hay un déficit del inhibidor de C1, hay un aumento en la producción de bradicinina, con aumento de la permeabilidad vascular, edema, contracción del músculo liso, bradicardia, y como además de eso se está activando de manera espontánea el complemento, ¿verdad? Y se están produciendo pues todas las moléculas anafilotoxinas que dependen de él, pues entonces es todavía más brutal esa respuesta inflamatoria. Listo. Doctora, ¿se puede regular? Sí, hay medicamentos, no son así la última Coca-Cola del desierto, pero sí, hay medicamentos que te pueden servir para esto. Esas son las llamadas, estas pertenecen a las famosas enfermedades huérfanas, ¿verdad? Esas enfermedades que pues todavía no tienen así los tratamientos, pero sí, se está trabajando en eso. De hecho, hay un anticuerpo monoclonal que se está probando para esta, vamos a ver que para la otra sí ya está aprobado. Y bueno, hay una serie de inmunorreguladores que se usan normalmente para el tratamiento de estos pacientes para evitar que aparezcan los episodios. Ok, doctora. Vamos a ver entonces cuáles son esas proteínas de membrana, ¿verdad? Que me sirven a mí para regular la activación del complemento. Estamos hablando de regulación de la activación del complemento sobre las células propias, ¿verdad? Bueno, aquí tengo por un lado el CR1, el MCP, que es la proteína cofactor de membrana, el DAF, que es el factor de la aceleración de caída, y si ustedes miran acá, todas estas moléculas van a regular de alguna manera la formación o directamente de la convertasa de la vía clásica o de la vía alternativa o de los componentes de esta. Y por aquí abajito tengo el C8BP, la proteína de unión AC8, factor de restricción homóloga, y el CD59 o protectina o inhibidor de membrana de la lisis reactiva, que van a regular la formación de ¿qué? Si se actúa sobre C8 y sobre C9. ¿La formación de qué? Del complejo de ataque a la membrana. ¿Qué complejo de ataque a la membrana? Es correcto. Entonces, miren cómo, ¿verdad? Cuando células propias expresan estas moléculas, el factor de la aceleración de caída, el inhibidor de membrana de la lisis reactiva, aunque se active el complemento por la vía que sea, no va a haber formación del complejo de ataque a la membrana sobre las superficies propias. Pero hay unos individuos que carecen de estas cositas aquí que ustedes están viendo, estas cositas amarillas, ¿verdad? Que son unas anclas de glicosilfosfatidilinositol, que son las que permiten la unión de estas proteínas a la membrana del eritrocito, y por lo tanto, estas proteínas reguladoras no se van a unir a la membrana del eritrocito. Y como no se van a unir a la membrana del eritrocito, eso trae como consecuencia que cuando se activa el complemento,
se produzca la lisis osmótica de los eritrocitos. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad? Y si no saben, pregúntenle a Siri. Dile, Siri, cuando no hay factor de la aceleración de caída e inhibidor de membrana de la lisis reactiva, ¿qué enfermedad se produce? Los que estuvieron conmigo en biología, yo les hablé de eso cuando hablamos de la membrana. Ajá, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? No pudieron encontrar nada. Lauren Lucía, Alison. ¿Quién más? Doctora, ¿no se presentaría un tipo de anemia? Porque estamos viendo lisis Podría ser, sí, pero no se llama anemia hemolítica de nada. Pero por ahí vas tibiecito. No es anemia falciforme entonces, ¿cierto? No, no para nada. La anemia falciforme, acuérdate que es otra cosa. La anemia de células falciformes, acuérdate que se da por mutación en las proteínas que forman parte de la cadena beta de la hemoglobina y hace que la forma del eritrocito no sea la normal y por eso se rompen cuando pasan por el vaso sanguíneo. Maricielo, ajá, ¿quién va a decir? Eso yo lo di en biología. Y puse esta misma imagen. Es más, deja ver qué dice Siri. Siri está pasada calidad. A ver, vamos a preguntarle a Siri. Déficit de MIR-IDA. No, ella con las, ¿cómo se llama esto? Con las abreviaturas no. De inhibidor de membrana. Ya está saliendo. No saben de verdad. Deja que lleguen a pediatría. Se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Hemoglobinuria porque hay hematíes en la orina. Paroxística porque el paciente no está hemolizando todo el tiempo, por eso no tiene anemia hemolítica. Él solo hemoliza cuando se enferma, cuando tiene una infección y se activa el complemento para eliminar la infección. Desafortunadamente se terminan lisando sus, en este caso, glóbulos rojos, y nocturna, esto sí, porque el paciente casi siempre se da cuenta por la noche. Y cuando lleguen a pediatría se van a acordar de mí, porque cuando tengan un paciente con hematuria, los pediatras no hay cosa que les guste más que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades raras, y dentro de ellas, esta es una de ellas. Tiene tratamiento, un anticuerpo monoclonal que se llama el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une a la molécula de C5, impide que se forme C5A y C5B, y si no se puede formar C5B, no se puede formar complejo de ataque a la membrana, y no se pueden lisar las células propias. Resumiendo, miren que para vía clásica tengo uno en especial que es el C1 inhibidor. Para pues cualquiera de las vías tengo, por ejemplo, moléculas que impiden la formación de convertasa, ya sea de la vía de las lectinas o la vía clásica, como la proteína con factor de membrana, la proteína de unión AC4 o el CR1, y por acá formación de convertasa C3, factor H, factor I, proteína con factor de membrana también y factor de la aceleración de caída. Y acá, para formación del MAC, tengo varios, pero tengo, por ejemplo, el CD59, el SP4040, el factor de restricción homólogo, etc.
Vamos a revisar entonces algunas otras enfermedades que se producen cuando hay alteraciones del complemento. Por ejemplo, cuando hay déficit de componentes de la vía clásica, se produce glomerulonefritis, se produce lupus, se producen infecciones piógenas. Cuando hay déficit de componentes de la vía alterna es sobre todo el déficit de properdina, infecciones por Neisseria, por estreptococos, por hemófilus. Cuando hay déficit de los componentes terminales, eso también da infecciones por Neisseria. Cuando hay déficit de proteínas reguladoras, se puede producir un edema angioneurótico si el déficit es de C1 inhibidor, si el déficit es de factor HEI, infecciones piógenas, vasculitis, glomerulonefritis, síndrome hemolítico urémico, y si el déficit es de factor de la aceleración de caída o CD59, que es lo mismo que inhibidor de membrana de la lisis reactiva, se produce una hemoglobinuria paroxística nocturna. Y por último, cuando hay déficit de receptores, acuérdense que CR1 sirve para aclarar los inmunocomplejos. Si se depositan los inmunocomplejos, se produce un lupus, pero además ya les dije que déficit de componentes de la vía clásica como C1, C2 y C4 también traen como consecuencia la aparición del lupus eritematoso sistémico. Y por último, el déficit de moléculas de adhesión y receptores de complemento como CR3 y CR4 va a traer como consecuencia la aparición de infecciones piógenas, pero además trae una inmunodeficiencia que se llama déficit de la adhesión leucocitaria. Ese lo vamos a estar estudiando ya en las últimas semanas cuando veamos las enfermedades por inmunodeficiencia. Hasta aquí lo que yo les traía para la clase de hoy. Lástima que ustedes hayan estado como el primer gatico, ¿verdad? Y ojalá solamente